Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores, con Ilsa Quero y Joyner Cedeño. Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores. Señores, gracias por continuar aquí semana tras semana, episodio tras episodio de Doctor Cast. En esta semana, tremendo tema, señores. En nuestro país tenemos un brote de VIH y decidimos traer el tema para que la gente se oriente, a ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos con nosotros el día de hoy a la doctora Adriana Tiburcio, que es encargada del departamento de VIH de la Clínica de Familia de la ciudad de La Romana. Doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy y bienvenida a Doctor Cast. Muchas gracias por la invitación, muy oportuno el momento en que hacemos este tema. Por supuesto, doctora, el VIH es una pandemia que aunque no nos afectó como nos afectó el COVID en cuanto a la cuarentena que tuvimos, pero sí es una pandemia que tiene mucho tiempo y que todavía sigue avanzando. No, en la época de los 80, 70, 80, cuando estuvo de auge, había manifestaciones a nivel mundial. Sí, realmente hubo mucho terror en torno al VIH. Bastante. Doctora, cuéntenos del VIH. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que se come para que la gente no entienda? Es correcto, como dice Irsa, que en la década de los 80, cuando se descubrieron los primeros casos de VIH, el terror radicaba en que cuando esos pacientes eran diagnosticados, era porque ya tenían manifestaciones clínicas graves y como había muy poco acceso a los medicamentos, los pacientes fallecían en poco tiempo. Entonces era como una sentencia de muerte que había en ese momento. El que era diagnosticado, al poco tiempo fallecía. Y a raíz de eso es que hoy en día muchas personas dicen, le pegaron el SIDA, cogiste el SIDA, le contagiaron el SIDA, pero esta no se pega. Lo que se pega o se transmite es el VIH. Entonces ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos medicamentos y no es una sentencia de muerte para esos pacientes que son diagnosticados. Mira qué interesante, la gente tiende a confundir VIH con SIDA. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctora? Es correcto. VIH es el virus, es lo que entra al cuerpo, lo que se transmite por diferentes vías, como la transmisión sexual sin protección, de madre a hijo, las personas que comparten jeringas cuando utilizan drogas endovenosas y de madre a hijo al momento del parto o por la lactancia materna. Esas son las principales vías de transmisión del virus. Ya el SIDA, que ya se está dejando de utilizar ese sinónimo y se le conoce como etapa crónica o etapa avanzada del VIH, es la enfermedad que se desarrolla cuando los pacientes no toman medicamento o no lo toman correctamente. Bien ahí, me gusta la doctora. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué ya no le vamos a llamar SIDA, ahora le vamos a llamar enfermedad, etapa crónica o etapa avanzada del virus? Porque, como su nombre lo menciona, etapa crónica es cuando el virus no está controlado. Háganse de cuenta que un paciente que tiene hipertensión arterial, que no se toma sus medicamentos, recae en lo que son consecuencias, como cardiomegalias, que el corazón se le pone grande, se le llenan los pulmones de líquido en algún momento, o sea, hacen complicaciones igual que la diabetes, que el paciente si no se medica y no lleva sus cuidados regulares, puede terminar en amputaciones y otras complicaciones. Entonces pasa lo mismo con esa etapa crónica del VIH. Si el paciente no se cuida, aparecen esas infecciones oportunistas o esas enfermedades que se pudieron haber controlado tomando el medicamento. Sí, yo creo que también la palabra SIDA la han estigmatizado demasiado. Se estigmatiza mucho. Ha habido como palabras como que tú eres sidoso por el simple hecho de que tú bajes de peso, que te vean un poquito enfermo. Y de una vez la gente está especulando y realmente, si bien era síndrome de inmunidad adquirida, si no me equivoco. Adquirida. Exacto, de inmunodeficiencia adquirida. Pero las personas comenzaron a estigmatizarlo. Y todavía... todavía el día de hoy, por supuesto, las personas creen que tengo SIDA, me voy a morir. Que no te le pegue, no puedo beber en el mismo vaso, no podemos sentar cerca. Ayer fue al baño, tienen que limpiarlo porque yo... Y nada más lejos que la realidad de que de esas formas se pueda transmitir el VIH. Hay personas que inclusive piensan que hasta por picarte un mosquito te puede transmitir el VIH y no es cierto, no es correcto. No. Esos porcentajes que hay, porque tengo conocimiento de que los porcentajes son muy bajos. ¿Qué tan bajos son los porcentajes de contagiarse a una persona al día de hoy de VIH? Mira, esa es una excelente pregunta. Si las personas que tienen relaciones sexuales sin preservativo, hay una que tiene VIH no tratado y la otra está sana,
solamente hay un 40% de probabilidad de que la sana adquiera VIH. Eso es sin medicamento. Ahora bien, que es algo que la población desconoce. Si esa persona toma medicamento y está no detectable, lo que nosotros conocemos como que el virus está lo suficientemente controlado, no transmite el VIH. De ninguna manera, De doctora. ninguna manera Aunque transmite compartamos el la VIH. jeringa, compartamos fluidos corporales pélvicos. No, obviamente, por compartir una jeringa puede ser quizás un 0.1, 0 punto tanto, porque estamos hablando de una vía directa. Sí. Y tú no sabes en qué momento ese paciente le puede subir un poquito esa carga viral y que en ese momento te lo pueda transmitir. Pero estamos hablando del paciente que está controlado, adherido a su tratamiento. Exactamente, es un paciente que no transmite. Sí, pero tengo entendido que aunque utilicen condón, ojo, si no se está tomando sus medicamentos, hay un 5% de contagio con condón. La gente no sabe eso, pero hay un porcentaje bien bajo. Señores, Yo estaba- un 5%. Si está no detectable, aunque no utilicen el preservativo, no transmite. Sí, pero si está detectable. Si está detectable, obviamente, dependiendo de cómo está su carga viral, vaya aumentando la probabilidad de que lo transmita. Bien. Yo tengo entendido de una medicación muy famosa que se ha dado entre los jóvenes, el llamado PrEP. Ya no se usa condón, ya lo que se usa es PrEP. Que es un error. Aunque PrEP viene a ser una ayuda al control de las nuevas transmisiones, pero no va a evitar que se den transmisiones de otras enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Háblanos un poquito qué es el PrEP para nuestros televidentes. PrEP, como su nombre lo dice, es medicamento, o sea, es para controlar el VIH antes de que ocurra la infección. Es como una profilaxis preexposición. Hay dos tipos de profilaxis, pero en este caso PrEP es antes de que ocurra. Y consiste en tomar un medicamento de forma diaria y debe ser tomado todos los días para que pueda tener cobertura. Y si tú estás en riesgo, tienes relaciones sin preservativo, aunque haya mucha posibilidad de transmisión, y te lo estás tomando regularmente, entonces va a disminuir bastante la probabilidad de que te lo adquieras. Yo no tengo VIH. Yo tengo relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene VIH y no toma medicamento. Pero yo tomo PrEP. Yo me puedo proteger de infectarme con esa persona. O sea, ese 40% que tocamos hace un momentito ya no va a ser un 40%. Exacto, es correcto. Queda mucho menos de un 1% siempre y cuando Menos te de lo un 1. tome todos los días. Porque si tú empiezas a tomarlo quizás 5 días, 4 días, va a bajar entre un 90 a un 70% de la cobertura que te va a dar ese medicamento. Bien. Mira qué interesante, pero hay un tema, ¿cómo las personas consiguen el PrEP? Bueno, aquí en La Romana solamente Clínica de Familia lo proporciona, pero en el este hay otros lugares como es Esperanza y Caridad en San Pedro de Macorís, en Higüey la UNAP de Verón, y ya en Santo Domingo hay muchísimos otros lugares donde se pueden adquirir y es completamente gratis. El Ceibo también tiene una unidad. Tiene una unidad del hospital. de servicio de atención integral, pero todavía no le han colocado el PrEP. Mira qué Todavía no lo- interesante, porque hay muchas trabajadoras sexuales Sí. y más que estamos en una zona turística que se benefician de tomar estos medicamentos. Es correcto. Hay mucha población vulnerable que tienen como un mayor probabilidad de adquirir lo que es VIH porque hay una sensibilidad dentro de su población de alto riesgo y a estas es donde más está enfocado el tratamiento de PrEP. Dígase las parejas serodiscordantes, que es ¿Qué cuando... es eso? Aclaren esa vaina. Las parejas serodiscordantes es cuando hay una persona que es positiva y uno no es positivo, o sea, es negativo a Yo VIH. vivo con mi esposa y mi esposa tiene VIH, yo no, y podemos convivir juntos sin problema alguno. Correctamente. Entonces Y se no le da me voy a contaminar porque yo estoy tomándome el PrEP y mi esposa se está tomando su tratamiento. Entonces, tenemos un tratamiento doble. Ella para disminuir la carga y yo para no contagiarme. Correcto. Mira qué maravilla. Exactamente. Entonces, dentro de las otras poblaciones, como dice la doctora, están las trabajadoras sexuales. Puede ser trabajador sexual masculino o femenino, los hombres que tienen sexo con hombres, las trans y toda la población que entienda que puede tener una probabilidad de alto riesgo, como las personas que tienen múltiples parejas, personas que tienen parejas ocasionales y no les gusta usar el preservativo, aunque siempre le exhortamos el uso del preservativo porque PrEP no le va a cuidar de otras ITS. PrEP te va a evitar solo VIH. O sea, Solo VIH. Y otras ITS para que la gente entienda, dígase sífilis, gonorrea, clamidia, Papiloma, papiloma, Herpes. herpes virus. es correcto.
muy, muy interesante. Mira, o sea, prácticamente en la actualidad el que se contagia de VIH es porque no se cuida. Porque quiere. Yo no sabía que eso estaba tan avanzado. Y algo bastante importante de saber es que antes el tratamiento, dígase 5 o 10 años atrás, el tratamiento era un poquito más difícil para los usuarios porque tenían que tomar muchas pastillas al día, los efectos secundarios eran como que bien agresivos y si vamos décadas atrás, pues mucho más. Pero hoy en día está tan avanzado el medicamento y el acceso al mismo que con una sola pastilla al día que el paciente se tome, abarca todas las terapias en conjunto que necesita y no tiene que tomar más medicamento al día. Una sola pastilla al día como el paciente hipertenso, como el diabético, como el que sufre de la artritis, como cualquiera. Es correcto. Aunque tengo entendido que hay medicación que se pone una vez al mes, una vez cada 6 meses, algo así. Sí, es correcto. Eso va a depender en qué país estén disponibles. Todavía nosotros como país, para los pacientes de los programas no lo tenemos disponible. Puede ser que aparezcan de forma privada con los infectólogos, virólogos, pero ya en el extranjero, Europa, Estados Unidos, sí. Hay medicamentos que son cada 2 meses o cada mes o cada 6 meses y son inyecciones. Mira qué bien. Una inyección 2 veces al año para evitar el VIH. Mira, en las noticias hubo un gran auge porque estaban hablando de una cifra del 2019 de pacientes con VIH y hablaban de cifras exorbitantes. Ojo, sí, esas cifras sí existen porque eran del 2019, pero actualmente, ¿cómo están? ¿Ustedes tienen una idea de cómo están las cifras actuales? Sí, es correcto. A nivel del las cifras en todos los servicios de salud que ofrecen tratamiento para VIH ronda en aproximadamente 10.200, 10.500 personas enroladas recibiendo los servicios a nivel del Recibiendo los servicios, 10.500 personas. Aproximadamente. El completo. El completo. Y estos números lo pueden ver las personas en el repositorio del Servicio Nacional de Salud, donde buscan la parte epidemiológica y cada cierto tiempo suben lo que son estos datos. Y en cuanto a los pacientes infectados por VIH, ¿tienen estadísticas? Sí, o sea, esos 10.500 son de los pacientes infectados con VIH, pero puede haber, a nivel nacional, se estima que enrolado en los servicios hay aproximadamente 79.000 personas, pero infectados, o sea, entre los que están recibiendo, que ya están diagnosticados, y los que no están diagnosticados o no están recibiendo atención, se estima que hay aproximadamente 90.000, 91.000 personas. O sea, entre todos, diagnosticados y no diagnosticados. En una población de 10 millones y algo de habitantes, hay 90.000 personas con VIH. Que es una media, porque el número puede ser un poquito más bajito, puede ser un poquito más alto, porque acuérdense que se hace una estimación epidemiológica. Sí, claro. Sí, claro, me imagino que más o menos para tener una idea del contagio. Un 1% de la población. Es correcto. ¿Y qué tanto está creciendo? Porque el miedo es de que estamos en una pandemia, cada día se contagian tantos de VIH, pero por todas las medidas preventivas, las facilidades de acceso y los programas, que eso debe haber disminuido bastante. Yo también entiendo que últimamente debería haber una disminución de contagios. Es correcto. Fíjate, la población mundial va siempre en aumento, no va en decremento. Y los números, en vez de ir en aumento, van en disminución. Esto también se debe a una estrategia que se le conoce como la estrategia del milenio. Y esa estrategia consiste en que el 90%, aunque ahora estamos en el 95%, se inició con el 90%, ahora estamos en el 95% y para 2027 se estima que se trabaje con el 98%. Consiste en que el 95% de los pacientes que tengan VIH conozcan su estado serológico. De ese 95%, el 95% entre a tratamiento. Y de ese 95% que esté en tratamiento, el 95% esté no detectable para que haya menos nuevas transmisiones. Mira qué bien, me gusta el 95%. Y aquí hay parejas que tienen sus hijos cuando no están estables, no están no detectables y el niño no nace con el virus como antes. Doctora, yo tengo VIH, imagínense, por un instante, y necesito el medicamento. Voy a la clínica. ¿Cuánto me cuesta el medicamento? Nada. Absolutamente ¿Es gratis? Nada. Es gratis.
tanto el medicamento como las atenciones que el paciente recibe. Eso incluye las consultas, los servicios de salud mental, las analíticas que se tiene que hacer de detección cada cierto tiempo. Y a veces si necesita alguna interconsulta, pues valoramos y vemos, pero también está a la disponibilidad del paciente. Y el paciente que no tiene VIH, que usa PrEP, que ese sí porque no está enfermo, ¿cuánto le cuesta? Nada. También es gratis. Es completamente gratis. Pero la gente no está tomando PrEP porque no quiere. La prueba de VIH la tenemos gratis. Los también. preservativos son gratis, eso Son sí gratis. lo sé. No, hombre, no. El que se contagie VIH El que se contagie y de el día de otras hoy enfermedades es por porque quiere. falta de educación. Es Hay un correcto. desconocimiento enorme en la población realmente. Algo muy interesante es cómo sabemos que tenemos VIH. De repente, un chico y una chica tienen sexo, no se conocían. Últimamente estas aplicaciones de encuentros y tienen sexo sin Ocasional. protección. No, pues tal vez una sola ocasión. Fortuito. Y entonces el joven va y se hace una prueba. ¿Cuáles son las probabilidades de que salga positivo inmediatamente? Si estamos hablando de que por esa relación que tuviste el viernes, el sábado en la noche y tienes ese susto y el lunes va y te haces la prueba, de ese contacto no vas a salir positivo. Si por cosas de la vida en ese momento saliste positivo, es de contactos anteriores. Si por el contrario sales negativo, esa no es la prueba que te va a decir si hubo riesgo o no en esa relación, en ese momento. Tenemos que esperar de 6 semanas a 3 meses para saber si realmente pudo haber un contagio. ¿Y esos pacientes deben hacerse VIH cada cierto tiempo? Correcto. En el momento se realiza la prueba y se le recomienda que se la repitan o al mes y medio o a los 3 meses para estar seguro. Y si se lo repite a los 6 y sale negativo, ¿a los cuánto tiempo tiene que volverse a repetir? Bueno, lo recomendable es que mientras tenga riesgo se le esté haciendo cada cierto tiempo, pero ya de ese contacto no va a tener riesgo. Bueno, le da hasta los 6 meses. Repitiéndote la prueba. El Pero susto te va a durar 6 meses. Si ese chico está asustado, 3 meses, lo máximo 3 meses. Okay. Tiene la opción de ir a la clínica y comenzar a tomar medicamentos que Pero reducen si la está negativo, replicación. doctora, está negativo, ¿qué medicamento le vamos a dar? No, en el momento, si está negativo en ese momento, tenemos que esperar el mes. Si, por ejemplo, quiere empezar PrEP, que es algo que nosotros tenemos ya instaurado en el programa, va ese día, está asustado, no quiere pasar por el mismo susto nueva vez, entonces le hacemos la prueba ese día, le orientamos qué es el programa, lo ponemos en espera y al mes le repetimos la prueba. Si está entonces negativa... No se le empieza el PrEP hasta el mes. No, hasta el mes no se le comienza el PrEP. Entonces, ¿por qué? Porque hay un riesgo y tenemos que esperar el periodo de ventana. Ninguna prueba de VIH te va a dar positivo antes de las 6 semanas. Eso es muy del importante contacto. porque Muy van importante. corriendo A tomar Ninguna. PrEP no solamente a tomar prueba, van corriendo a hacerse una prueba y está negativa y dicen, ya yo estoy bien. Y fácilmente 5 años después te van a hacer una cirugía y tú sales positivo. Doctora, pero tengo entendido que hay aparte del PrEP, hay un post. Sí, esa es la profilaxis post-exposición. Cuéntenos de eso entonces, porque si ya está asustado y tengo que esperar el mes, no me... Que la utilizamos mucho el personal de salud cuando nos vemos El personal de expuestos, salud. si nos Correcto. portamos, si nos apoyamos con divide en dos. paciente sospechoso. Eso se divide en dos. Tenemos la profilaxis post-exposición laboral, que es la que la doctora Quero acaba de mencionar, la del personal de salud, bioanalistas, enfermeros, odontólogos, y la posexposición sexual, que es cuando ha habido un contacto sexual. Igual esa también se divide en dos, cuando es algo consensuado o cuando ha habido una violación. Si es por una exposición laboral, lo primero que tenemos que identificar en el momento que tuvimos el accidente, nos pullamos con una aguja con un paciente, nos cayó sangre quizá en los ojos, no en la piel íntegra. Si nos cae en la piel íntegra, ahí hay 0% de posibilidad. Sí, que si nos cae en una herida abierta, en los ojos, entonces ahí debemos recurrir a buscar la profilaxis post-exposición, pero no pueden haber pasado 72 horas. Okay. Si pasan 72 horas, se descarta la PrEP, se te aplican las pruebas para determinar y a los 3 meses se te vuelven a realizar, pero no aplica para PrEP. Ahora bien, si tenemos el contacto ahí, ese paciente en caso de que sea laboral, y podemos preguntarle si por favor se puede hacer la prueba para saber cómo está su estado serológico. Si está negativa, pues no tiene que hacer profilaxis post-exposición. Bien. Entonces, en caso de que sea una sexual... Y si ese paciente con el que yo me pullé está infectado pero está en el periodo de ventana, ¿qué sucede?
probablemente no vaya a haber transmisión en ese momento, porque la transmisión por esas agujas y eso demás es mucho menos de un 1%, las probabilidades son mínimas. Sí, es que es muy raro, y aunque te caiga en el ojo es un 1%. Es mucho menos, son 0 décimas. 0.001. Realmente el mayor contagio tengo entendido que es por las secreciones sexuales. Estamos hablando del semen, la secreción vaginal. Entonces, la leche materna. La leche materna, que es otra secreción, y por eso se contagia más fácil por teniendo sexo, ya sea sexo anal o sexo vaginal, porque la vagina y tanto el ano absorbe ADN. Sí, sobre todo más el ano, que no tiene un medio de defensa, porque la vagina en sí tiene su propia defensa. Ese pH ácido, esas secreciones son para protegerse. La lubricación al momento de la mujer tener relación sexual, que se excita, es un método de que no haya tanta fricción, haya menos laceraciones y por ende haya menos absorción de lo que es el semen. Sí, mira que en épocas anteriores pensaban que solamente los homosexuales tenían VIH, obviamente tienen mucho sexo anal, pero también los heterosexuales tienen una tendencia. Hay una serie en una de las plataformas, hay una serie que data muy bien de esa época y cómo se vivió el VIH en los 70. Sí, fue algo muy crudo. Mucho estigma. Muy crudo, bastante. Muy crudo, mucha estigmatización. Anteriormente, antes de llamarse la enfermedad SIDA, se llamaba GRID, tengo entendido, que fue el primer nombre que se le dio. Ah, no tenía conocimiento. Se llamaba GRID. No recuerdo las siglas, pero sí el nombre era GRID. Y luego fue que cambió. Inclusive era GRID porque no se conocía. Las siglas tienen un nombre. Y dentro de eso está porque no se conocía quién producía la enfermedad salió como tal. Simplemente veían, como decía la doctora, personas que se deterioraban, que les hacían una prueba, salía algo positivo, pero no saben qué está pasando con ese paciente. Un ejemplo de eso, clave para que la población nos entienda, es el COVID cuando llegaron los primeros casos. Sí. Que las personas se enfermaban, tenían todos los síntomas y se especulaban, puede ser esto, puede ser aquello, pero realmente no sabíamos qué estaba pasando. Hasta que luego ya, pues, con todos los estudios que se hicieron, pues se determinó y se le puso nombre, es COVID. Eso mismo pero también se daba mucho en el tema del sexo anal, era por el hecho de que ya que no había riesgo de embarazo, porque las personas piensan que el condón es solamente para no quedar embarazado, sino que también previene otras enfermedades. Hay otros condones que son también para el sexo oral, yo estaba viendo. Sí, tenemos el condón femenino, que la mujer se lo coloca en la vagina, y tenemos también otros que son como para la lengua o la cara, para el sexo oral. ¿Qué porcentaje, doctora, de infectarse tiene una persona haciendo sexo oral? Es muy mínimo, muy mínimo, pero como te digo, tienen que darse las condiciones. Que en esa boca hayan heridas, que la persona pueda tener, por ejemplo, gingivitis, que es muy propenso a absorber. Entonces, que se tenga secreción, semen, mucho fluido vaginal y quizás haya posibilidad, pero es mínimo. Yo me imagino que cuando esas personas van a tener relaciones con otras, no le hacen un examen dental. ¿eh? Para nada. Yo considero que lo que antes de las personas tener sexo de una manera responsable es tener las pruebas contundentes. Eso debería de hacerse de norma. Mira, nos estamos conociendo, vamos a tener relaciones sexuales, vamos allí primero, vamos al laboratorio, vamos a realizarnos las pruebas. Yo digo que esa es la mejor prueba de amor. Sí, por supuesto. Bueno, es que mucha gente no está en prueba de amor, está en búsqueda del placer. Sí, el placer. Pero hay pruebas rápidas de VIH, por cierto, que es, creo que tú nada más tienes que darte un pulloncito y ya. Pero no están tan accesibles como están las pruebas de embarazo en las farmacias. No, todavía no, pero en un futuro estimamos que sí, que van a ser de forma que las personas pueden hacérsela. Claro, por supuesto. Pero si, por ejemplo, tú vas a clínica de familia, facturas esa prueba, todo va a depender el tiempo de espera de la cantidad de personas que hayan para hacérsela, porque en estos días, después de esa noticia que salió, créanme que fueron muchos. Sí, entonces, o sea, si hay cualquiera de las chicas que esté disponible, ven conmigo. Y en 30 minutos, después de la pre y post consejería, ya tú sales con tu diagnóstico y educado sobre todo. O sea, no solamente, estás positivo o negativo, sino te hablan de cómo tienes que cuidarte, qué es el VIH, cómo lo puedes prevenir, cuáles son los cuidados que tienes que tener. O sea, se da una educación completa en ese tiempo. Mira, eso deberían llevarlo a las escuelas y dárselo a los adolescentes. Pero no solamente VIH. Lamentablemente tenemos un país con cultura muy arraigada en el cristianismo
y ellos crucifican esa parte que no lo veo bien. Y hay muchos lugares que son permitidos, o sea, que son accesibles a la educación. Clínica de Familia tiene un programa de adolescentes donde se enfoca en educar no solamente en proyecto de vidas, sino también en cuidado, autocuidado, y eso incluye una sexualidad saludable, cómo debes cuidarte, cuáles son los métodos de protección y demás. Claro está, las escuelas que lo permitan, porque hay escuelas que son más restrictivas a la hora de ciertos temas. Y hay una gran población de adolescentes con VIH. Fíjate. Contagio sexual. Aquí en el este, dentro de los SAIS, hay aproximadamente unos 100 y tantos, quizás hasta 200 máximo, hasta los 18 años de pacientitos. Sí, pero uno como quiera toca el tema, porque muchos de estos pacientes, si fue por sexo, a veces por desconocimiento. Sí. Tú ves que los jóvenes tienen una primera relación sexual y en ningún momento piensan en cuidarse. O sea, a veces solamente están experimentando, hay mucho desconocimiento del lugar, pasan cosas terribles entre los jóvenes. Muchos de ellos han sido de madre a hijo, por transmisión vertical, pero también tenemos un gran número que son los que ya no llegan en edad adolescente, que han sido por relación sexual no consensuada o ya sí relación sexual consensuada. Doctora, posibilidades de cura del VIH. ¿Cómo va eso? Bueno, hasta ahora a nivel mundial creo que solamente hay 6 casos conocidos de cura del VIH. ¿Oh, sí? Uno de ellos es un caso espontáneo donde no se sabe qué hizo esa paciente, cuáles fueron las condiciones que se dieron para que ella se curara, pero la paciente hasta el día de hoy está sana, no tiene VIH. Es una paciente argentina que tomaba... Es correcto. Que tomaba antirretrovirales por cierto tiempo. Es correcto. Bueno, su sistema inmunológico la ayudó bastante. Esa modificación de ADN que hace el virus a nivel celular volvió se revirtió. Esa señora hay que traerla para investigarle todo. No, yo me imagino un caso de esto. Sí sé que hay pacientes que se han sanado después del trasplante de médula. Sí, esos son los otros 5. Casi en ellos, con todos coincide que han tenido trasplante de médula y supresión del sistema inmune. Como saben, el VIH tiene que sobrevivir en las células CD4, que son parte del sistema inmune de nuestro cuerpo. O sea, lo que nos cuida ante esas infecciones, que si ya yo tuve varicela, es lo que reconoce esa varicela nueva vez y que no te vuelva a dar. Entonces, el VIH se reproduce en esas células y es lo que hace que si el paciente no toma medicamento, tú te enfermes, porque se van a morir, no vas a tener esa defensa. Entonces, esos pacientes que se curaron, el factor común entre ellos es que todo se les suprimió ese sistema inmune donde vive el virus y pues no tenía cómo sobrevivir. Y hasta el día de hoy todos están negativos y curados. Mira, eso está interesante. ¿Qué le suprimen el sistema inmune? Hay tratamientos inmunomoduladores, que es como para que si te hacen trasplante de la médula, no se rechace. Tu cuerpo no lo rechace. O sea, tu sistema de defensa no lo elimine. Entonces te lo suprimen tanto que, o sea, el virus desaparece. Sí, porque tengo entendido que, bueno, en palabras llanas, el virus hace lo siguiente. Es como si tu cuerpo tuviera una fábrica de células y el virus es una nueva receta que entra. Uh-huh. Entonces entra y las células comienzan a producir virus y virus y virus. Pero él lo hace hasta de manera natural porque él entiende que esta es la nueva receta que yo tengo que producir. No, fíjate que yo digo que el virus de VIH es un virus muy inteligente. Sí. Porque cuando entra al cuerpo, entra con su composición genética como ARN. Y por una serie de pasos enzimáticos, busca una parte específica de esa célula CD4, la introduce en su genoma, en su cadena, y se convierte a ADN. Cuando esa célula identifica el virus, se ve como si fuera un reflejo espejo. Se está viendo a ella misma. Y por ende no se va a atacar ella misma. Sí, ella se hace pasar, como por eso yo te digo, ella se hace pasar, estoy aquí, esta es la nueva receta y todo está bien. Es correcto. Hasta sabe que comienza... Sí, sabe es demasiado. Un virus muy inteligente, pero... me agrada cómo hemos evolucionado, porque yo tengo muchos pacientes. Hay pacientes que me dicen, no, doctora, yo salía positivo, yo tenía 20 pastillas ahí esperándome en mi casa. La gente debe entender que, aunque usted tenga el diagnóstico, hay esperanza, hay medicamentos y hay pacientes que no fallecen. La mortalidad de VIH es muy baja con el tratamiento adecuado. Fallecen de otra cosa y pacientes de 80 años, 90 años. Inclusive otras condiciones de salud que tienen, si son pacientes que acuden regularmente a los servicios, se controlan porque se le está dando asistencia para todo. O sea, se le da
se le toma la presión, se le toma su glicemia, se le hacen sus analíticas, más de 15 general. analíticas en general, y siempre se está tamizando. En el caso de las mujeres se les realiza su Papa Nicolau, sus pruebas de detección temprana. Entonces hay muchos otros problemas que no tienen que ver con el VIH, pero que se pueden evitar o diagnosticar a tiempo. Simplemente con usted hacer su consulta y saber su estado serológico. Es correcto. ¿Y embarazada con VIH? Igual. O sea, nosotros tenemos el programa, se llama Reducción de Transmisión Vertical. Pueden ser pacientes que ya estuvieron en el programa de VIH previo, que salieron embarazadas y pasan a este cuidado. O sea, no es que dejan de ser parte del programa inicial, sino que hay un equipo que le va a estar dando seguimiento durante todo su embarazo y su desembarazo para luego darle seguimiento a su bebé. Y la mayoría de las pacientes que ya están en el programa y que siguen con su tratamiento, estos bebés nacen negativos. Chulísimo. O sea, que tienen su familia y crían su familia y todo. Y tenerle eso claro, que si usted sale embarazada y sabe que tiene VIH, hágalo por su niño, por Exactamente. su bebé. Mira, algo muy importante. ¿Cuáles son los síntomas cuando una persona se contagia o tiene un contagio reciente? ¿Cómo yo tengo que saber que tengo que coger huyendo para allí hacerme una prueba? Mira, vamos a hablar de síntomas tempranos, o sea, los primeritos. Hay un síndrome que se llama síndrome retroviral agudo, que es cuando la persona está en esas primeras semanas. Se te inflaman los ganglios del cuello, te da como si fuera una fiebre, te duele el cuerpo, se te irrita la garganta, como si fuera una gripe. ¿Cuántos días dura eso? Pero eso te puede durar menos de 6 semanas, o sea, en las primeras 6 semanas. Si está en esas primeras 6 semanas, aunque el virus la prueba te dé negativo, debes repetirte a los 3 meses, porque recuerden que la prueba sale positiva de 6 semanas a 3 meses. Y es porque esa prueba no busca el virus en sí, sino que busca como el antígeno del virus, la inmunidad que produce el virus, eso es lo que está buscando la prueba. Y por eso, en ese tiempo, no nos da positiva. Entonces, esa es como lo primero que puede aparecer en esos pacientes. Ya cuando el paciente tiene mucho tiempo, que podemos decir que tiene 1 año, 2 años, empiezan a ver como esas gripes recurrentes, esas neumonías, que el paciente hace 2 y 3 eventos al año. Y muchos de los médicos no pensamos en que el paciente puede tener VIH y le mandamos a hacer todas las analíticas, pero no le incluimos esta. Entonces, ya cuando a alguien se le prende el bombillito y dice, bueno, vamos a mandártela a hacer, casi siempre son pacientes que están por ahí. Ya son pacientes que están crónicos porque se lo mandan a hacer 2 o 3 años después de la Bueno, yo a todos mis pacientes en el screening se le indico pruebas tanto de sífilis, hepatitis y VIH, porque la gente no sabe, pero el VIH, bueno, ya cuando está, ¿cuál es el nuevo nombre que ya no es SIDA? Etapa crónica En o una avanzada etapa de la enfermedad. crónica o avanzada de la enfermedad pueden aparecer síntomas neurológicos y psiquiátricos importantes y hay que hacer un descarte. También tenemos la famosa neurotoxo, que no es más que debido a que el sistema inmunológico está tan suprimido, la famosa toxoplasmosis, que muchos la conocen como la enfermedad de los gatos, llega al cerebro y produce síntomas neurológicos y psiquiátricos, alucinaciones, depresión, apatía. Y déjame decirte que muchos pacientes cuando reciben el tratamiento, aunque están en esta etapa, son diagnosticados, regresan a su estado no normal. Ha pasado nada. Y en el peor de los casos pueden quedar con secuelas como si el paciente hiciera un accidente cerebrovascular, pero ese sea como el peor del escenario de esos pacientes. No, yo he visto muchos pacientes. Yo creo que en semanas atrás tenía un paciente que lo estaba viendo infectología, psicología, yo y neurología. Y al final el paciente llegó en silla de ruedas, deteriorado, caquético, bueno, con otras enfermedades de transmisión sexual porque vino completo. Sífilis, gonorrea. Es importante entender que un paciente ya cuando... un paquete enterecito. Sí, porque era un poco promiscuo. Si usted le gusta tener relaciones sexuales, tiene que ser responsable. Las relaciones sexuales no son malas, ¿eh? Aquí no estigmatizamos ni criticamos a nadie. Y sabemos que no son malas. Es un derecho, o sea, es un derecho. Es una necesidad biológica. Hay que protegerse, pero también es un paciente que tenía sustancias. A veces tenemos entonces, hay sustancias, alcohol, y ahí no hay cuidado. Y el paciente llegó en silla de ruedas, muy deteriorado, no balbuceando, y ya el paciente está caminando como que nada pasó. Mira qué bueno. Y así como muchísimas historias nosotros tenemos de pacientes que llegan en los brazos de sus hijos o de un amigo, de un familiar, que para ellos ya son desahuciados, que hasta le han comprado la caja o el ataúd para el entierro en cualquier momento y han salido de esa situación y tú lo ves por ahí haciendo su vida, trabajando, teniendo su familia como si nada. Usando su tratamiento para VIH. Correcto.
de forma cristiana, diaria y consecutiva. Es correcto. Doctora, ahora que usted habla de eso, que ahí tiene muchas historias, cuéntenos una historia de esa que usted tiene por ahí que ha sido jocosa en su práctica. ¿Jocosa? Sí, que usted... Claro, sin comprometer la confidencialidad del paciente. Claro, que es de lo más importante. Fíjate, yo tuve una chica, ya ahora mismo yo no estoy consultando, pero sí en el tiempo, cuando yo consultaba a los pacientes, yo tuve una chica que ella llegó muy asustada y muy temerosa. Ella estaba embarazada y fue diagnosticada por su ginecólogo. Su ginecólogo la mandó al centro. Ella estaba bastante asustada, decía que cómo era que ella iba a sobrevivir, que su bebé, o sea, tenía mucho temor, que ella no quería morir, que tenía 3 niños más. Entonces, como que cada vez que yo iba al centro, coincidía que le tocaba conmigo, porque es como rotativo, quien tenga disponibilidad. Y después ya que casi al año de ella estar conmigo, que su bebé nació negativo, de que ella estaba estable, que vio que ya no iba a morir, me dice, bueno, doctora, todo lo que usted me habló, de que yo podía seguir teniendo relaciones con mi pareja y no le iba a contagiar, ahora es que yo estoy cogiendo gusto. Es un tema. No, pero los pacientes deben saber que si bien tienen que cuidarse y hay muchos métodos para cuidarse. Hemos hablado como de 5 hoy aquí. Sí, mucha gente no lo sabe. Hay un desconocimiento. A la gente no le gusta hablar de estos temas. Lo considera trágico. Eso está mal. ¿Por qué? Entonces, si usted tiene el diagnóstico, usted lo que tiene que ir a un lugar adecuado. Le van a dar el tratamiento gratis, le van a dar la asesoría gratis y le van a dar también el apoyo familiar porque hay muchos estigmas. Creen que por un cepillo dental, porque yo usé el vaso de agua, los familiares lo ponen en una habitación aparte. Para nada. Eso no contagia. Usted tiene que besar a alguien, tiene que tragarse como 5 litros de saliva. Para poder tener una cantidad de virus que te puede infectar. Que puede ser que te infecte. O sea, esa persona, usted pueden crear sus hijos, usted lo puede abrazar, usted puede salir con ellos y puede estar a su lado y no va a pasar nada. Eso no es un virus como la gripe. Eso es muy importante. Es correcto. Nada, yo pienso que por el día de hoy, doctora, estamos más que complacidos con la información. Necesitamos que usted vuelva a tocarnos ese tema de la transmisión vertical. Muy buen tema, igual para las pacientes embarazadas. Agradecer haberle estado aquí con nosotros el día de hoy. La doctora Quero. No, ha sido excelente. Tú y yo parecíamos estudiantes aquí, actualizando. Sí, porque nosotros, imagínate, aunque yo tal vez paciente y tú lo ves, porque tú también le haces pruebas a tu paciente, sí, claro, pero a nivel de conocimiento general no estamos nutriendo con la población. Pero ha sido muy excelente y muy gratificante y muy informativo. Como debe ser. Y esto ha sido todo en Dr. Cass. El podcast de los doctores. Señores, continúen. Dele a seguir, active la campanita, que esto sigue para largo. Hasta la semana siguiente. Bye.